Amigos de La Voz de Durango, bienvenidos a una emisión más de Mesa de Redacción. Hoy tenemos la presencia de la licenciada Dinora Edith Maldonado Huerta. Bueno, ella es una licenciada en política y proyectos sociales. Yo creo que es una posición que cualquier gobierno que se diga buen gobierno pues debiera aspirar a tener una persona o una profesional como Dinora Edith. Dinora, ¿Qué tal? bienvenida a La Gracias, Voz de licenciado. Durango, a esta redacción histórica, Gregorio Armando Meraz. Es un honor tenerte esta mañana y quisiera empezar mi entrevista preguntándote, bueno, Dinora, tu campo de acción, ¿qué significa? ¿Qué le puede decir a la gente? Bueno, el campo de acción donde yo puedo intervenir o las personas que nos dedicamos a esta licenciatura de la política y proyectos sociales es definitivamente en el campo de la política pública para el desarrollo social. Es decir, gestionamos, intervenimos en los 3 niveles de gobierno para el principal objetivo es contribuir a un impacto, a un cambio social que beneficie a la población o a diferentes sectores de la población, ¿verdad? Ese es el campo de acción principal. Sí. También existe y cabe la posibilidad de desarrollarse en el ámbito privado, en empresas donde se puedan hacer proyectos con enfoque de desarrollo social. También es importante mencionar que para lograr toda esta dinámica, pues es muy importante también crear procesos de participación con la ciudadanía, es decir, que participe lo que son las instancias gubernamentales en cualquiera de los niveles de gobierno, la parte privada y la parte de la población. Licenciada Dinora, ¿usted pertenece a algún partido político? En la actualidad, no. ¿Tiene alguna tendencia personal, alguna afinidad por alguna corriente política? Derecha, izquierda, centro democrático. Más democrático, atendiendo a que esta intervención de la política debe de cumplir con ciertos criterios, lo que es la justicia, la libertad de participación, la igualdad, la equidad, en conjunto con la participación de la sociedad, donde quienes somos las personas que damos a conocer la problemática en la que vivimos o lo que se requiere además de lo que la política pueda proveer en cualquiera de los partidos políticos que al momento esté rigiendo un Estado, un gobierno, eh, necesidades que se identifican, ¿no?, plenamente para Dinora, pero por solucionar. ejemplo, profesionistas como usted, como tú, te voy a hablar de tú, Gracias. no abundan, ¿verdad? No abundan. No. Quiero mencionarle que esta carrera, esta licenciatura, la primera institución que la aborda Sí, es precisamente la UNADEM. sí. Yo la Universidad estudié. Nacional del Estado de México. No, es universidad en línea, sí es del Estado de México. Eh, yo la abordé y esta se trabaja en línea. Entonces, esta fue la primera institución que aborda esta licenciatura. Como tal, política y proyectos sociales, en la actualidad no hay otra igual. Por ejemplo, si, no sé, alguna administración pública llamara, que vamos a pensar, alguna alcaldía, alguna presidencia municipal, algún gobierno o el sector público federal, tu campo de acción sería aconsejarles qué es lo que se requiere para aplicar los recursos públicos, por ejemplo. Sí, y muy atinada su pregunta. Así es, este campo de acción me permite ser parte de esta identificación de la política pública que se pueda llevar a cabo para precisamente solucionar una problemática, es decir, se identifica el problema en algún sector de la población, se hacen mesas de diálogos con diferentes actores para precisamente colocar esta política que al final para nosotros es el programa social que se atiende para ejercerlo en lo sustantivo, cubriendo
la máxima premisa, que son los derechos universales de cada persona. Entonces, quiere decir esto que se cumplen los bienes y servicios que el gobierno en cualquiera de los niveles nos brinda, pero siempre como primer el eje donde se mueva esta política es la estructura para cubrir esta garantía de los derechos universales de las personas. Esta carrera, esta profesión que tú diriges, que tú tienes, Dinora, serviría como para evitar ocurrencias, ¿verdad? Que las inversiones público-federales de los gobiernos se vayan a lugares donde no impactan a la sociedad. ¿Cómo surgiría, por ejemplo, una necesidad de solución a un proyecto social? Por ejemplo, un gobierno te pide a ti que identifiques sus causas sociales. ¿Cómo lo trabajarías eso? Y bueno, de alguna manera el gobierno ya tiene establecido a través de su agenda cuáles son las problemáticas identificadas, ¿no? Que son las que notamos y vemos y percibimos en nuestro entorno. Ahora bien, para llegar a un programa que viene federal y los proyectos que se aplican directamente, se hace desde un diagnóstico, o sea, esto se sustenta, esta idea de política no es nada más, como bien lo dice, la imaginación de solucionar algo a través de. Sí es la idea, la imaginación, pero esto está sustentada bajo términos legales, jurídicos, teóricos, sistemáticos, metodológicos también, donde se incluya una evaluación de estos proyectos y o programas para poder calificar su eficiencia, su eficacia y este resultado y o cambios que se tengan que dar en cualquiera de estos programas y proyectos que van destinados a la sociedad, ¿no? Ahora bien, por supuesto, un sustento súper importante es también que se cuenta con los recursos. Entonces, estos recursos garantizan estos programas bien realizados, bien diseñados, formulados para dirigirlos en la ejecución e implementación en lo sustantivo. Debo de entender que una profesional como tú, Edith, Dinora Edith, significaría ahorrarle una gran cantidad de recursos a los gobiernos, Una ¿no? gran Porque cantidad. entonces el dinero se invertiría, no se gastaría, se invertiría en la solución de las problemáticas sociales que muchas veces se quedan en el ya veremos en el futuro porque no llegan los recursos, porque no se identifican las necesidades o porque sencillamente no dan votos. Sí, efectivamente. Una desventaja de una política pública que no funciona es que hay veces que se hacen en el escritorio, es decir, no se sale al campo a hacer precisamente toda esta formulación de diseño de un proyecto, ¿no? Que vaya más enfocado a la realidad. Entonces, es ahí donde sí funciona una política y que también, ¿por qué no? Puede sufrir cambios en el trayecto o inclusive en siguientes administraciones. Sí. Un ejemplo claro, por ejemplo, de auténticas soluciones a problemáticas sociales, ¿cuál identificarías tú que pudiera ser? Por ejemplo, las becas es una solución, las becas que da el gobierno federal a los jóvenes, por ejemplo. Ujú. Es un ámbito de acción de tu profesión. Es un ámbito de acción de mi profesión, así es. Sí. Surge de una idea de una idea profesional, ética, moral, de ayudar a la juventud, de apoyar a los que menos tienen, de solucionar verdaderamente los problemas que puede tener la sociedad haciendo uso de los recursos públicos de una manera más honesta y eficaz, ¿verdad? ¿Tú cómo lo sugerirías? Bueno, eh, desde mi perspectiva, sí es en parte una solución dirigida a este grupo sectorial de la población, los jóvenes entre 19 y 29 años máximo. Va dirigido, por ejemplo, el programa federal 218, que es para jóvenes construyendo el futuro.
Pero yo creo que también deberíamos de conocer cuáles son los criterios, la dimensión de este programa, porque va dirigido precisamente a jóvenes que no estudian y que no trabajan, ¿sí? Y que tienen y que no pueden tener, se les dificulta más bien tener el acceso a una oportunidad, a un buen trabajo. Estas personas, estos beneficiados o becarios, en este caso, tienen la oportunidad de inclusive estar en un trabajo, desarrollarse, conocer, es decir, estar ya participando dentro de la sociedad en forma activa, en forma económica, y que también rige más sistema en la economía, ¿no? Fíjate que es la primera vez que yo me topo una profesional así. Normalmente el Partido Revolucionario Institucional tenía un organismo que era el CEPES, el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del mismo partido. A nivel nacional se llamaba el IEPES. Y era una oficina, Dinora, que se encargaba de identificar las necesidades que tenía la gente para proponerlas como metas de campaña de los candidatos de este partido y pues hallarles una solución, pero antes que nada pues hacer una campaña y pedir el voto y ofrecerles esa solución a esas necesidades. Ahora es diferente. Ahora, por ejemplo, yo soy candidato, no vamos a pensar, a mí toco madera, pero me eligen para ser un candidato, un aspirante a algún puesto de elección popular. Y a mí se me ocurre, vamos a tapar las acequias para que el agua no se encharque, vamos a abrir los drenajes, vamos a darles casas a todos, a ponerles celdas solares para que tengan internet. Se me ocurren cosas. Porque eso pasa, ¿eh? Sí. O sea, acabamos de pasar un proceso electoral y aquí todos los candidatos vinieron y con su mejor buena fe propusieron 1000 cosas que luego el problema va a ser cumplirlas. Este sería tu campo de acción. Por ejemplo, asesorarme a mí identificando los problemas que tiene la sociedad para dirigirme a mí. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo solucionarlos mediante una proyectiva de estudio para ello? ¿Así sería tu trabajo? Así es, exactamente. Sí, es iniciar desde la participación de campo directa, analizar, identificar, gestionar cuáles son los objetivos que sean viables y que sean alcanzables también, ¿sí? Darle vueltas a este objetivo desde diferentes perspectivas, ¿no? Para encontrar la solución más cercana a la problemática. De una forma científica, de una forma académica. De una forma académica y bien sustentada. O sea, lo actual de la política pública, y no lo actual, lo bien de la política pública es eso, que no es una idea al azar, que es una propuesta analizada por expertos, que son diferentes actores, entre ellos la sociedad, quienes vivimos esta problemática más de cerca. Conocer desde cerca estas problemáticas con la población es crucial. Entonces, se va sustentando con todos estos marcos teóricos, legales, sistemáticos y metodológicos también. Entonces, lleva una propuesta dirigida a cierta problemática que pueda tener buenos resultados y que sea más beneficiosa al cambio social, a la mejora social de las personas. Muy bien. Si me permites, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos contigo, Dinora, en un minuto. Claro que sí. Amigos, volvemos con ustedes en un minutito. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales.
Te esperamos. Grupo Creativo Durango. Esta mañana tengo en la redacción de La Voz de Durango, en nuestro programa cotidiano Mesa de Redacción, a la licenciada Dinora Edith Maldonado Huerta. Bueno, ella es licenciada en Políticas y Proyectos Sociales. Algo nuevo, amigos, algo que se antoja muy actual porque trata de cómo estudiar las políticas públicas para que realmente haya beneficios a la sociedad por parte de las entidades que deben de atender estas necesidades. Dinora, ¿tú has identificado en Durango ya algunos de los problemas sociales que requieren de atención? ¿Hay algún proyecto para ellos? ¿Crees tú que las autoridades actuales están atendiendo las necesidades que requiere la atención por parte de los gobiernos para atender las necesidades públicas? ¿Qué has identificado tú en el estado de Durango? Bueno, sí tengo identificado dos problemáticas sociales y que sí son graves para el desarrollo tanto de las personas como de nuestra sociedad. Finalmente, lo que sucede en las problemáticas es parte del impacto social y es cómo nos desarrollamos, ¿no? Una es el embarazo adolescente y la otra es aquí lo tengo, ¿Sí? ¿Cuál sobre otro? la violencia infantil. Ok. Sobre la violencia infantil, por ejemplo, sí tengo ya un proyecto enfocado e implementado también en una escuela de aquí de la ciudad de Durango. Sí. ¿No se atienden esos dos campos en este momento? ¿O hay un descuido? ¿Tú has notado que hay algún descuido de parte de las instituciones encargadas? Sí se atienden, sin embargo, yo considero que no se llevan a profundidad. Y lo digo, yo lo considero conforme a todo este sustento que existe para poder llevar a cabo una intervención, un proyecto, y que siga fomentándose esta cultura de educación, de sanación, de intervención social para estas poblaciones. Yo considero en particular que no se le da un seguimiento a los proyectos y que no se lleva más allá. Por ejemplo, en este proyecto de sensibilizando sobre la violencia infantil en la Escuela Federal José Ortiz de Domínguez, se hizo esta intervención. ¿Aquí en Durango? Aquí en la ciudad de Durango, sí. Está acá por atrás, a un lado del santuario. Por ahí está la ubicación, exacto el domicilio no lo sé, pero allí está. Sí. Sí. Entonces se identificó una problemática con maestros y ellos atienden a que hay mucha violencia y mucho descuido en los niños. Esta violencia se identifica inclusive desde los maestros por la forma en la que los niños pueden convivir con sus propios compañeros y sus propios maestros también. Se identificó, por ejemplo, situaciones de violencia, de agresiones físicas y verbales entre alumnos y de alumnos a maestros. Entonces, al identificarse esta problemática, por ejemplo, ahí se hizo de manera presencial, de una manera inclusive de una entrevista muy a profundidad, como lo dice Sánchez Mori. Esta sirve en estos problemas sociales que atañen mucho dentro del núcleo familiar, donde se llevan estas dinámicas en la familia. Entonces, se logra un acercamiento con padres de familia de los grupos de primero y segundo grado, ¿sí? Y se identifica que en la mayoría, no puedo decir el 100%, pero porque hubo inasistencias también, pero más del 80% de esta población aceptó y reconoció que sí se vive en un estado de violencia dentro de los hogares.
Entonces la violencia es en muchas formas, la omisión, el grito, el golpe, inclusive esta constancia de estarlo haciendo, ¿verdad? Ujú. Donde no hay una estructura de la familia para identificar esta problemática dentro de y lograr decir, ok, mi hijo, ¿cómo puedo educarlo, no? Entonces, de manera particular, se fue estudiando cada vez más esta intención para hacer este proyecto y se llegó al punto que las personas directas a quien debiéramos de darle este taller, este proyecto que se hizo a través de talleres, es a los padres de familia, porque los niños se van a conducir conforme a la educación o la dinámica social que habita en sus hogares. Entonces se logró sensibilizar a los padres de familia sobre estos ejes disciplinares. Se hizo un estudio muy a profundidad y se logró inclusive promoverles por medio de talleres de participación activa, directa, sí, con los maestros también para que conozcan este entorno. O sea, que el niño no es el responsable a esta edad, sí, trae una enseñanza. Entonces, se hicieron trípticos, se amplió este proyecto a esta misma escuela, misma, ¿cómo se llama? Institución, no, oficinas, pero en la tarde tiene otro nombre la escuela. Entonces se amplió a esta escuela también del turno vespertino y fue muy bien adoptado por los padres de familia. Entonces, sí son problemáticas difíciles, hay que darle una evaluación y un seguimiento. No es posible en una problemática como esta solo hacer una intervención y dejarla ahí. Tiene que ser constante, seguirse desarrollando nuevos mecanismos o crear nuevas herramientas para poder ser más, pues más directos a esta problemática, ¿verdad? Ir sensibilizando a los adultos para poder lograr estos cambios en ellos mismos y a la vez, al hacer estos cambios desde lo adulto, dentro de sus hogares, poder también establecer unas modificaciones de dinámicas diferentes en su manera de llevar su dinámica familiar, su enseñanza familiar. Muy bien. Dinora, ¿algo que gustes agregar para terminar nuestra participación esta mañana? Pues primero ¿Algún agradecer. consejo a las autoridades? Sí, algún consejo. Yo creo que es abrirnos más a la disciplina de la política pública desde sí una democracia, desde sí unos criterios, valores éticos y moral. Y cuando hay un programa, un proyecto que es intervenido y que da buenos resultados, híjole, yo creo que a estas alturas del partido existe la posibilidad de que las demás futuras administraciones, sin importar la ideología política, lo puedan seguir llevando como eje, pero también con el beneficio de la sociedad. Pues sería trabajar con mayor academismo, con mayores instrumentos científicos de medición, Sí. para evitar, sobre todo los gobiernos, ocurrencias. Ocurrencias. Que luego, por las mismas ocurrencias, el dinero no alcanza, no se atienden los verdaderos problemas sociales que demandan solución Así es. inmediata. Pues estamos en un país que no logra abordar el primer mundo, Así que es. no logra sostenerse en el segundo mundo. No creo que estemos en el tercero, No. pero nos es bien difícil atender todas las necesidades que hay en el país y en el ámbito social. Si tenemos puras gentes que tratan de solucionar las cosas con promesas, sin llegar al meollo del asunto, pues no va a haber recursos que aguanten. Sí, algo que sí quiero comentar y volverlo a hacer muy puntual es muy importante la participación de la sociedad. Eso sería una base fundamental para estar muy cerca de la dirección de nuestro gobierno. ¿Tienen los gobiernos manera de escuchar estas demandas, estas sugerencias? Sí hay, inclusive hay foros, solo que yo creo que también los medios de diferentes formas debe de abrirse más este campo donde es importante que la sociedad sepamos que de nosotros también depende el buen resultado de este cambio social, porque también puede ser más allá, también puede ser una parte de esta cuestión cultural de ideas, de creencias que
que lo solucionan los que están acá arriba, pero finalmente quienes ponemos y quienes demandamos este derecho somos nosotros en la sociedad. Que así sea. Que así sea. Dinora, es un placer tenerte esta Igual, mañana. muchas en La gracias, Voz de licenciado. Durango. Amigos del auditorio, muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de todos los que hacemos posible La Voz de Durango, Diego Cervantes, su servidor Juan Aves Tener, les damos las gracias y hasta la próxima emisión. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.